Quisiera que me acompañaran. Génesis capítulo 22. La Biblia nos habla de Abraham, siervo del Señor, y una prueba tremenda que le vino a Abraham. Abraham fue un hombre muy bendecido, el padre de la fe, pero también fue un hombre, un siervo de Dios, un hijo de Dios muy probado, donde muestra la Biblia que él le tuvo que mostrar mucho a Dios su fidelidad, ¿verdad? Porque Dios se la mostraba a él, su amor y su fidelidad, pero también Dios le pedía a él en cierta manera que él fuera fiel. Amén. En una ocasión le dijo: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Imagínense, yo creo que a todos Dios nos habla que seamos perfectos. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Quisiera predicarles sobre el tema: deja que Dios lo haga. Nosotros estamos en esta tierra por la misericordia de Dios, con vida, con salud, pero también estamos vivos espiritualmente, los creyentes, hijos de Dios, por la pura misericordia de Dios. Aleluya. Quisiera leerles en Génesis capítulo 22 y el verso 3 y 4. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada uno de los que van a escuchar tu palabra, que sea yo de bendición para cada uno de ellos, a todos los que escuchan, creyentes y no creyentes, y a cada uno de ellos añádele bendición, y al que cree contesta todas sus peticiones y ayúdale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos habla en el capítulo 22 de Génesis de la historia de Abraham. En esta ocasión dice la Biblia que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él dijo: heme aquí. ¿Cuántos saben que Dios prueba a sus hijos? Dios probó desde el principio a Adán y a Eva. Les dijo: de todo árbol podrán comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Y como todos nosotros sabemos que Adán y Eva pues no obedecieron y entró el pecado al mundo. También Dios probó al pueblo de Israel en toda su travesía en el desierto. Los probó por la obediencia. 40 años en el desierto, aunque se iban a tardar, pues, muchos dicen por ahí, los que saben mucho de la escritura, dicen que tal vez 15 días o 14 días. He escuchado un corto tiempo que estaba la tierra prometida, que se encontraba la tierra prometida. Y ellos se tardaron 40 años porque estuvieron dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en el desierto. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron a Dios. Dios les mandaba pruebas para que ellos pudieran demostrarle a Dios que ellos de verdad le creían. Porque dice la Biblia que de creer hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Dios quiere que creamos, pero de corazón. Dice que en esta ocasión, en el capítulo 22 de Génesis, Dios probó a Abraham. Y Abraham le respondió: heme aquí, cuando él lo llamó. Dios conoce nuestro nombre. Cuando Dios nos va a probar personalmente a nosotros. Es a nosotros. Hay un dicho que dice: cuando Dios llama a Juan, no se tiene que meter Pedro. En una ocasión se metió Pedro, porque Jesús le estaba diciendo a Juan que no iba a haber muerte, algo así, ¿verdad? Y Pedro quiso escuchar ahí más de lo que tenía que escuchar, y el Señor vino y le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Si yo quiero que él quede aquí hasta que yo venga y que no vea muerte, ¿a ti qué? Le dijo. O sea, como quien dice: ustedes saben, no te interesa a ti, ese es mi plan con él. Aparte es el plan que yo tengo contigo. Muchas ocasiones cuando Dios nos habla a nosotros, hay cosas o personas que se puedan meter, pero yo te vengo a decir que cuando Dios te llame a ti o te pruebe a ti, es a ti. Si Dios te hace un llamado, es a ti. Y Dios le dijo en esta ocasión a Abraham: Abraham, y él respondió: heme aquí. Así tenemos que responder todos nosotros cuando Dios nos pruebe. Y le dijo en el verso 2: toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y ofrécemelo en uno de los montes que yo te diré, en la tierra de Moria, ¿verdad?
Entonces le dio una especificación, que tomara a su único hijo a quien tanto amaba y que se fuera al lugar que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios prueba, es para que nosotros crezcamos en su palabra. Amén. Es para que nosotros hagamos su voluntad, porque a nosotros nos conviene obedecer. Bendito sea Dios. Dice que Abraham tomó a su único hijo, a Isaac, a quien tanto amaba. Cuando Dios nos viene a probar a nosotros, nos pide lo que nosotros más nos cuesta dar, lo que nosotros más amamos. Amén. Porque a veces queremos que Dios haga todo por nosotros, pero nosotros no queremos hacer nada por Él. En esta ocasión estaba siendo probado Abraham y él estaba demostrándole a Dios que lo amaba, ¿verdad? Y Dios le dice que vaya a ofrecer a su único hijo, a quien tanto amaba, a Isaac. Y a nosotros nos cuesta ofrecerle a Dios lo que tanto amamos. A veces lo que tanto amamos, ¿qué puede ser? Puede ser un hijo, puede ser la familia, pueden ser amistades, pueden ser deleites temporales del mundo, deleites de la carne, actitudes, hábitos que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros nos depositamos en Dios en obediencia, todo eso puede cambiar. Dice que Él le entregó a su único hijo, porque Dios se lo estaba pidiendo. Ahora nosotros vamos a dejar que Dios lo haga por nosotros. Dios lo puede hacer, pero le vamos a permitir nosotros a Dios que Dios lo haga, que Dios cambie nuestras vidas, que Dios trabaje con nosotros. A veces le dejamos todo a Dios, pero cuando Dios nos pide algo no se lo queremos dar, como les repito. Le pidió a su hijo único, al que tanto amaba, y le dijo: y ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham vino y fue a ese monte que Dios le dijo. Muchas veces Dios nos dice: ve por aquí, y nosotros no queremos ir por ahí, queremos ir por otro lado, ¿verdad? Pero al pueblo de Israel, Dios lo guió por el desierto, ¿verdad? Lo sacó de la esclavitud de Egipto, como todos nosotros conocemos la historia. Lo sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, donde estaban siendo torturados, donde estaban siendo humillados, donde estaban sufriendo, donde los ponían a forzosos trabajos, sufrían, y los sacó de ahí y los libertó con mano poderosa. Conocemos nosotros la historia que Dios envió a Moisés y para liberar a ese pueblo que estaba sufriendo. Pero ese pueblo tenía que obedecer a los mandamientos que Dios estaba dando a través del profeta Moisés. Y sacó Dios con mano poderosa, con señales, aunque Faraón se les opuso en el camino. Faraón no los quería dejar ir. Y yo te digo una cosa: tú te puedes encontrar en Egipto, donde estás encadenado, donde estás cautivo. ¿Cuáles pueden ser tus cadenas? Tal vez ahora no te tiene un faraón cautivo, pero te tienen tus malos hábitos, tus malas actitudes, te tienen cautivo tus malos pensamientos, porque a veces los que nos atamos somos nosotros mismos, porque nos limitamos en nuestra mente de cómo, no puedo hacer esto, no puedo seguir caminando, yo no creo que Dios pueda liberarme y sacarme de este Egipto, de este mal hábito que tengo, de esta mala actitud que tengo, de todo lo que yo estoy viviendo. Dios no me puede liberar. Entonces la mente está negativa, porque el campo de batalla es la mente. Ahí ataca el enemigo y te dice: tú no puedes. Entonces ese pueblo, dice que el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto cautivos, esperaron como 450 años ahí cautivos, hasta que Dios envió un libertador. Yo no sé cuántos años tienes tú ahí esclavo de tus vicios, de tus malas actitudes, o de simplemente querer servir a Dios y no has podido desde hace mucho tiempo. O tienes planes en Dios de tener un ministerio y nunca lo has podido lograr porque sientes que hay algo que no te deja. Entonces esa es una esclavitud, son cadenas. Muchas veces no se necesita, por así decirlo, ver una reacción como de un endemoniado, por así decirlo, ¿verdad? Que alguien se manifieste por ahí para decir que una persona tiene cadenas. Porque cuando tú no haces la voluntad de Dios o no estás en el plan de Dios, es una evidencia de que hay cadenas sobre tu vida que tienen que caer. Y dice que este pueblo esperó, envió el libertador y Dios los sacó con mano poderosa. Los trajo por el desierto, los probó, y ahí venían ellos. Cuando tenían sed, le pedían
a Moisés y ya no había agua, y venía Dios y de la roca sacaba agua. Tenían hambre y ya no querían comer la misma comida. Venía Dios y les mandaba maná del cielo, les mandaba carne del cielo. Prácticamente les servía la mesa como ellos lo estaban pidiendo. Pero ahí estaban ellos siempre siendo rebeldes. Muchas veces Dios nos sirve la mesa a nosotros, nos da de todo, bendiciones, aún en medio del desierto, aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación difícil. Pero ahí está Dios, tal vez oyendo en cierta manera nuestras quejas, porque en los desiertos nos quejamos, pero ahí se mira la mano de Dios. Imagínense si Dios hiciera algo por nosotros de acuerdo a nuestro estado de ánimo. No, hombre, nunca nos bendeciría. Pero el estado de ánimo del pueblo de Israel, ¿cuál era? Un estado de ánimo de quejas, de protestas, de ir en contra de su siervo Moisés. Pero ellos ahí iban y Dios interfirió a pesar de. Yo te quiero decir que a pesar de tus desobediencias, a pesar de tus quejas, a pesar de que en el desierto tú no le has cumplido a Dios, o en las pruebas como Dios probó a Abraham, él le obedeció. Tal vez tú has tenido pruebas y no le has obedecido a Dios. A pesar de eso, Dios todavía sigue obrando con tu vida, porque Dios es el que lo hace. Y yo te digo algo, si tú estás en pruebas, si tú estás en un estado de que te sientes en cierta manera cautivo para no obedecer a Dios, para no sentirte libre, para seguir caminando en este camino de Dios, cumpliendo el propósito, cumpliendo el plan, cumpliendo el llamado de Dios en tu vida, deja que Dios lo haga. Porque este pueblo de Israel, nosotros conocemos la historia, ellos no se perdieron, porque dice que la segunda generación fue la que entró, no la primera. Todos cayeron postrados en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron, 2 hombres. Ni Moisés entró por culpa de ellos, que, como dicen por ahí, lo sacaron de onda, ¿verdad? Lo enojaron y el hombre pecó hasta contra Dios, no glorificó a Dios. Es tremendo esto, porque si nos descuidamos, aquí no importa que me llame Moisés. Si yo no dejo que Dios obre en mi vida, si yo no dejo que Dios lo haga, aunque me llame Moisés, no voy a entrar a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb dejaron que Dios obrara, dejaron que Dios lo hiciera. Enfrentaron gigantes y ahí estaban ellos creyendo. Enfrentaron un montón de enemigos y eran gigantes. Y ellos decían, no, con Dios los miramos como que son hormigas. Nos los vamos a comer como pan. Porque ellos sí le creían a Dios. Ellos dejaban que Dios obrara en ellos y obrara en su fe. Porque estos varones, Josué y Caleb, tenían una tremenda fe. Yo te voy a decir algo. ¿Cuál es la razón por la cual muchos no dejamos que Dios lo haga? Porque no tenemos fe. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque Dios es galardonador de aquellos que le creen y que le buscan. Si tú no crees en Dios, no vas a ver nada. No vas a dejar que Dios obre en tu vida. El no creer. Algunos pensarán que están rechazando a un predicador, a un profeta, a un siervo. Cuando alguien no cree, no está rechazando a un hombre con saco, un predicador, no, está rechazando a Dios. Porque cuando no crees la palabra que se predica, no estás creyendo en Dios mismo. Porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y el que no cree no será bendecido, no será salvo. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, dice. Entonces, si no creemos, ¿quién pierde? Nosotros. Hay personas que piensan que Dios pierde. Cuando nosotros no dejamos que Dios obre y no le creemos a Él para salvación, para sanidad, para milagros, para que se mueva nuestro ministerio, para que se mueva bendiciendo nuestra iglesia, para que se mueva bendiciendo en cualquier actividad que tú haces para Dios, en tu familia, con tus hijos, en la calle, donde quiera que tú andes, que Dios te cuide, que Dios te guarde. Cuando no le permitimos a Dios, nosotros nos hacemos el daño. Y hay gente que piensan que si yo le cierro la puerta a Dios, es Dios el que va a estar llorando por mí. Dios va a estar sufriendo por mí como que si Dios necesitara de mí, ¿verdad? Como lo que pasó cuando Saúl se rebeló y fue desobediente. Samuel pasaba llorando toda la vida por Saúl y Dios dijo, no, ese ya lo deseché. Ya no llores por él no quiere nada conmigo. Entonces ya no era tiempo de que Samuel siguiera llorando. Así es Dios. Dios, cuando alguien no quiere, Dios no pierde tiempo. Él sigue adelante con otro que sí quiera. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú quieres que Dios haga algo en tu vida? ¿Tú quieres dejar que Dios lo haga? Ahora yo te invito a que realmente dejes a Dios obrar en tu vida. Hay cosas que impiden que nosotros dejemos obrar a Dios. ¿Qué cosas son? Nuestro yo.
Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero cuando vivo yo, ya no vive Cristo en mí, ya no vive Cristo en mí. Cuando vivo yo quiero hacer lo que yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero luchar mi propia guerra, mi propia batalla, yo quiero bendecirme yo mismo. Pero aquí en este camino no venimos a que nosotros mismos nos venimos a depender de un Dios que es el que derrama bendiciones, dice, y envía bendición y vida eterna. Estamos aquí en este mundo, si tenemos a Dios, por la misericordia de Dios, que Él es la fuente de las bendiciones. Dice que Él derrama su agua sobre buenos y malos, y el sol lo pone para buenos y malos, justos e injustos. Ahora te hago la pregunta, ¿tú quieres dejar que Dios obre en tu vida? Muchas personas dejaron a Dios obrar. Allá en segundo libro de Crónicas, habla la historia de un hombre que se llamaba Josafat. Y este hombre era rey, el rey Josafat de Judá, de Jerusalén. En una ocasión convocó a todo el pueblo y les dijo que buscaran a Dios, que fueran temerosos de Dios, que le sirvieran con un íntegro corazón a Dios, que se entregaran a Dios, que se ordenaran para buscar a Dios, y después de dar instrucciones a su pueblo para que hicieran eso, de serle fieles a Dios, le vino una gran prueba. Lo empezaron a rodear ejércitos enemigos, como la arena de la mar eran sus enemigos, de tal manera que cuando él escuchó, porque alguien le fue a contar que lo habían rodeado, lo tenían rodeado los enemigos, él tuvo un gran temor. Yo me imagino que ese hombre ya se desmayaba cuando vio los enemigos venir sobre él. Pero él tuvo un gran temor como humano, él sintió temor. Nosotros como humanos podemos sentir que ya no lo hacemos, podemos sentir que el enemigo nos va a destruir, podemos llegar a sentir que ya Dios nos abandonó aparentemente, pero Dios no abandona a aquellos que han creído en Él. Por eso Job siempre decía, yo sé que mi Redentor vive, pero podemos llegar a pensar eso. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero después dijo el hombre espiritual, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Pero su hombre material, su hombre humano de él, su personalidad humana, él estaba queriendo no morir por nosotros, pero como él estaba fortalecido, como él estaba orando, como él sabía que había venido, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y muchas veces no dejamos a Dios obrar, ¿por qué? Por nuestra humanidad, como repito, que interfiere los planes de Dios. Por eso dice, si tú quieres entrar al cielo, tienes que estar dispuesto a, mejor que entres manco y no con una mano al infierno, mejor que entres sin un ojo, pero vas a entrar al cielo. Y no que alguno de tus miembros vaya a ser ocasión para que tú no entres al reino de los cielos. Eso es en un sentido espiritual. Por ejemplo, si con tus ojos tú vas a pecar, no, sácate los ojos. Lo que quiere decir no es que te saques los ojos literalmente. Lo que quiere decir es que te saques esa malicia que tienes en los ojos, que te saques la malicia que tienes en tus manos. Si tus manos están tocando lo que a Dios no le agrada, sácate esa malicia de ahí. O tus pies están caminando a los senderos donde Dios no quiere. Párate en la senda antigua y camina como Dios quiere que camines. Tienes que hacer lo que Dios diga, pero tu humanidad no te tiene que dominar, te tiene que dominar Dios. Josafat como humano tuvo temor cuando vio que los enemigos venían contra él, pero él hizo algo muy importante. Dice, hizo pregonar ayuno en todo Judá, Jerusalén, convocó a todos y dice que consultó a Jehová y se humilló ante Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando los enemigos vienen en contra de nosotros, cuando hayan pruebas que no podamos soportar, cuando Dios nos pida algo que nosotros no le podemos dar a Dios. Pensamos nosotros que no se lo podemos dar. Porque yo te voy a decir algo, si Dios te pide algo, es porque Él sabe que tú se lo puedes dar. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que mi Dios es justo. Él no te va a pedir algo que tú no puedes dar. Por ejemplo, Él no te va a decir que tú prediques si sabe que tú no puedes llegar a predicar. No te va a decir Él que ores por un enfermo si sabe que tú no tienes el corazón por sanar a un enfermo, por querer que Dios te use para sanar a un enfermo. Si Dios te pide algo es porque sabe que tienes la capacidad ahí dentro de ti. Ahora, que tú no creas la capacidad que tú tienes es muy diferente. Pero Dios te va a pedir algo que tú sí puedes hacer. Josafat dice que cuando vio a sus enemigos consultó a Jehová. ¿Qué tienes que hacer tú cuando tengas pruebas, cuando tengas enfrentamientos, cuando tengas incluso a ti mismo de enemigo para no hacer los planes de Dios? Consultar a Dios. Él convocó la asamblea, Josafat, convocó a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén. Los convocó a todos. Y ahí los tenía y dice que se puso en pie. Se puso en pie y lo primero que hizo antes de hablarles a ellos fue orar.
a Dios. Dice, oh Dios, ¿no nos juzgarás tú a nosotros contra tan grande multitud que viene contra nosotros? En nosotros no hay tal fuerza, tal poder. A ti volvemos nuestros ojos, que tú nos ayudes. Nosotros no tenemos la fuerza. Estos enemigos son muchos. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que Josafat, aunque tenía el pueblo ahí, no se puso a llorar delante del pueblo. No puso al pueblo a hablarles a él mismo, a que lo animaran. Muchas veces nosotros andamos buscando para hacer la voluntad de Dios que nos anden animando, ¿verdad? Y no, a veces tú te tienes que animar tú mismo y definirte, decir, yo voy a ponerme en la presencia de Dios, yo voy a acudir a Dios, yo voy a clamar a Dios porque yo quiero que Dios lo haga en mi vida. Hay veces que nosotros le dejamos todo al pastor o al hermano que está fortalecido. Y es bueno pedir oración, yo no digo que no, pero no te recuestes siempre en las oraciones de otros si tú no oras. No te recuestes tú en que porque mi mamá es salva, yo también voy a ser salvo. O porque mi familia, un miembro es salvo, yo también voy a alcanzar misericordia y Dios me va a guardar. No. Alma que pecare esa morirá. Cada quien tiene que buscar su bendición aquí. Josafat se puso en pie. Era un rey. La cabeza se puso en pie. Cuando tú te despiertas por las mañanas, lo primero que se levanta es tu cabeza. Después levantas tu cuerpo. Josafat se levantó primero ante la asamblea que convocó cuando vio a enemigos que venían contra él. Los líderes, la cabeza se tiene que levantar. El pastor se tiene que levantar y para que pueda ser de inspiración para toda la iglesia de cómo dejar que Dios obre y que cuando vengan enemigos ellos enfrentar a sus enemigos. El pastor tiene que pelear y demostrar que él cree en Dios, que cuando ve enemigos venir contra él, como dice la Biblia, aunque vengan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, no me van a tocar porque yo confío en aquel Dios que vive y reina para siempre. Y el pastor tiene que levantar la cabeza, el líder de un ministerio tiene que levantar la cabeza, el hombre que Dios ha puesto en un ministerio, en un liderazgo, en cualquier área donde Dios te ha puesto a trabajar, tienes que tú levantar la cabeza para que los demás te puedan seguir, porque la cabeza es la que ordena el cuerpo, para que el cuerpo pueda caminar. Bendito el nombre de Dios. Pero él se puso en pie, Josafat. Él no esperó que lo fueran a levantar. Hay gente que quieren que Dios lo haga todo o que las personas lo hagan todo por ellos. Pero déjame decirte que Dios lo va a hacer, pero cuando tú te pongas en pie, cuando tú le clames a Dios, cuando tú abras tu boca y le digas, Señor, ayúdame. Porque tenemos que venir a Él. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas bellas, grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si tú no clamas, Él no te va a oír. Jeremías, cuando dijo estas palabras, de clama a mí, yo te responderé, las dijo en el patio de una cárcel, donde estaba encarcelado porque habían tomado a todo Israel. Y él estaba ahí encarcelado solo en el cepo, lo más profundo, y ahí clamó a Dios. Y Dios lo escuchó. No importa dónde tú estés, deja que Dios lo haga. Te puedes estar en una cárcel, puedes estar ahí con grandes problemas y necesidades en una cama, con enfermedades, sida, cáncer, diabetes, lo que sea. Puedes estar en cualquier enfermedad, en cualquier situación que te encuentres, pero si tú le clamas a Dios, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice Dios. Pero clámale a Dios. No le clames a ídolos muertos que no miran ni hablan. Clámale a un Dios que vive. La Biblia dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo y la imagen de fundición que enseña mentira? Porque no hay espíritu dentro de él. Pero Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Le servimos a un Dios vivo. Los ídolos no tienen poder, pero Cristo tiene poder. Cristo camina sobre las aguas. Cristo se levantó entre los muertos. Cristo vive y reina para siempre. Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios que lo hace todo. Si has pecado, hay un abogado que te dice, yo te limpio con mi sangre, yo te perdono, yo te restauro de esa vida que estás. Si tú te arrepientes, yo te restauro, yo soy tu abogado, yo quiero ser tu abogado. Ya no gastes, aquí no tienes, en lo espiritual no tienes que gastar dinero. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es tu abogado gratis. Él pagó el precio derramando su sangre y Él es tu abogado y te limpia de todo pecado. Si hoy te entregas a ese Cristo maravilloso, bendito sea el nombre de Dios. Si estás enfermo, Cristo quiere ser tu sanador. Deja que Él sea tu sanador. Ahora, Él quiere ser tu sanador, pero ¿se lo vas a permitir tú? ¿O vas a confiar en...? Yo no estoy en contra de tomar pastillas, ¿verdad? Pues a veces tomamos, porque también
Dios ha puesto los médicos, es cierto, ellos ayudan, pero no todo se lo tenemos que dejar a los médicos. Porque cuando los médicos o la medicina no puede, Dios puede. Porque un milagro es cuando lo natural ya no puede hacer nada. Entonces entra lo sobrenatural, ahí entra el Dios que vive, ahí entra el Dios que reina, ahí entra el Dios que tiene poder, ahí entra el Dios incomparable de los milagros. Pero si hay algo que yo puedo hacer, pero se lo dejo a Dios y por negligencia no tomo pastillas para algo o no hago algo, entonces yo estoy siendo un imprudente. Pero en lo que no puedo, yo meto a Dios y le digo: Dios, tú eres el Dios de los imposibles. Ahí es donde yo voy a ver la mano de Dios. Pero si en nada metemos a Dios, o en una cosa sí, en otra no. Bueno, hay quienes lo quieren meter en todo, pues ya será ese asunto de ellos, la fe de ellos, conforme a tu fe se ha hecho. Pero el punto es que confíes en Dios. Ahora, ¿vas a dejar que Cristo sea tu sanador? ¿Vas a dejar que Cristo sea tu libertador? Que te libere de drogas, de alcohol, de borrachera, de soledad, de decepción, de tristeza, de una decepción de un divorcio, de una violación, de un fracaso. O también el enemigo te tiene atormentado diciéndote: nadie te quiere, nadie te ama, tú no vales nada. Déjame decirte que tú vales. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino a morir por ti. Tanto valías que Él vino a derramar su sangre por ti. Tanto valíamos todos nosotros que Él derramó su sangre por nosotros. Ahora, ¿vamos a dejar que Dios lo haga? Eso ya depende de nosotros. ¿Quieres ser salvo? Acepta a Cristo. ¿Quieres ser sano? Cree que Cristo te sana. ¿Quieres ser libre de cualquier cadena atadura? Deja que Cristo te libere. Porque cuando dejamos que Dios lo haga, todo cambia. Hay un salmo que dice que nosotros tenemos que dejar a Dios obrar en nuestra casa. Dice que a su amado dará Dios el sueño. O sea, en otras palabras, si nosotros nos vamos a dormir y dormimos, es porque Dios lo permite, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Porque Dios es el que le da la sabiduría para edificar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si lo ponemos a lo espiritual, si Dios no trabaja en una iglesia, en vano trabajan todos los que están trabajando en la iglesia, si Dios no está en la iglesia. Pero como Jehová está en su santo templo, si dejamos que Dios esté en su santo templo, entonces estamos dejando que Dios lo haga y Dios se va a meter. Dios va a llenar la casa, como llenó la casa en el tiempo de Salomón con fuego, que hasta humo salió de ahí. Unas grandes bendiciones que derramó Dios ahí, manifestándose. En el tiempo de Moisés se manifestó, porque cuando Dios está, hay una manifestación. ¿Y cuál es la evidencia de cuando Dios está? Cuando Dios llega, deja huella. Cuando Dios está en un lugar, dice: ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Dice que Él envía bendición, envía vida eterna, envía gozo, envía paz. A sus discípulos Jesucristo les dijo: en cualquier casa donde vayáis, si me reciben a mí, la paz que yo doy se les va a pasar a ellos. Pero si no me reciben, la paz se viene con ustedes. No se va a quedar allá. La paz de Cristo entra en un hogar cuando alguien lo recibe. Por eso Zaqueo dice que Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero Zaqueo le abrió la puerta, le abrió y le dijo: entra. Y el Señor entró y le dijo: yo cenaré contigo, le dijo, ¿verdad? Y una cena con Zaqueo. Ahora te hago una pregunta: ¿vas a dejar que Jesucristo cene contigo? Y yo escuché una vez un testimonio de un hermano tremendo, ¿verdad? Como digo, cada quien conforme a su fe. El hermano decía que él había pasado por un divorcio, estaba solo con sus hijos y dice que vino en la mesa y puso otra silla. Estaban sus hijos ahí, pero siempre ponía otra silla y sus hijos le preguntaban que por qué ponía otra silla y él decía: es que aquí se sienta mi Señor, decía. Pero él lo hacía literal. O sea, esa era la fe de él, y él dice que sentía en el espíritu que el Señor ahí estaba sentado con él, cenando. Entonces, ahora yo te hago una pregunta: si tú tienes esa clase de fe, tú lo puedes activar al Señor a que esté al lado tuyo. ¿Cómo? Teniendo fe. Si tú crees que Dios está contigo, tú puedes actuar de esa manera, no importa, porque al que cree todo lo es posible. De hecho, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo.
No sé cuánto tiempo tenemos, hermano. Lamentablemente ya se fue el tiempo, pero quisiera darle aunque sea 2 minutos a nuestra hermana Zoe. Amén. Sí. Hermana Zoe. Qué linda palabra. Yo quiero agregar que el Señor, Él dice que hay que dejar que Dios obre. Deja que Dios lo haga. Nosotros muchas veces queremos con nuestras fuerzas lograr y alcanzar metas que Dios mismo nos ha puesto en nuestros corazones que hagamos. Pero yo quiero decirte, tú que me estás viendo, que nos estás escuchando, hay un Dios que es todopoderoso, que si Él te ha enviado a hacer lo que sea, si es a evangelizar, a predicar, si es a darle comida a los homeless, Dios Amén. te va a proveer todo. Él ya te ha capacitado, ¿se dice? Capacitado. Para que tú hagas esa obra. Hay un Dios que cuando Él te llama, Él te equipa, Él te da todo lo que tú necesitas. Así Amén. es que sí, deja que Dios lo haga, como el mensaje que trajo nuestro hermano José Aldana. Dios es el Todopoderoso y cuando Él te llama a hacer algo, no tienes nada que temer, no tienes nada que dudar. Si Dios te ha enviado, Él lo va a hacer. En medio de cualquier tormenta que quiera venir y quiera venir a pararte, aún esas tormentas van a ser bendición para tu vida porque tú has Aleluya. dejado que Dios lo haga por ti. Amén. Y yo Amén. le quiero dar las gracias a mi hermano Lorenzo Flores por este tiempo, por darnos esta oportunidad. De verdad que ha sido de Amén. gran bendición. Como tú dijiste, voy a estar el viernes aquí dando una palabra y Dios ya me la ha No se lo dado. pierdan. Así es que no se lo pierdan a las 7 de la noche, pero Gloria a Dios. quiero, Lorenzo, invitar rápidamente a Claro, las claro, mujeres claro. que nos están viendo. Yo tengo mi Facebook page que es Zoe.Contreras, Contreras, para que me busquen porque yo tengo un estudio bíblico por medio de Zoom que está creciendo, se está expandiendo, porque yo invito a mujeres que le aman a Dios y que Dios les está hablando y están dando una palabra rema, Gloria a una Dios. palabra que habla tu vida. Así es que mujer, si tú quieres conectarte en este estudio bíblico, mujeres favorecidas por Dios, conéctate en mi Facebook page y yo te enviaré el link de Zoom. Dios me las bendiga a todos y Dios me los bendiga a todos. Amén. Bueno, este fue tu programa La Gran Comisión con el hermano y también tu amigo el hermano Lorenzo Flores. Y no se lo pierdan, el próximo viernes estará nuestra hermana Zoe. Vamos a hacer un tiempo también para que vuelvan a venir. Se los prometen. Aquí van a estar otra vez. Traen buena palabra. Así que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos el viernes. Amén. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, hermanos. El tiempo.